Amigas, amigos, muy buenas noches. Yo soy Rebeca Arenas y esta es una emisión más de Café Ciudadano, un programa que piensa en ustedes. Estoy muy contenta porque esta noche tenemos con nosotros a un invitado de lujo, al maestro Armando Mora. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Pues Armando es un artista, muchos de ustedes lo saben, muy completo, director, autor, artista, cantante, con varias tesituras en su registro de voz. Y es una gente que nos va a hablar de algo que en Jalapa se escuchó mucho, se sigue intentando revivir, que es cultura, consumo de cultura, sensibilidad a la cultura. Decir en el pasado cultura y Jalapa era casi sinónimo, y no quiero verme presumida, pero había una gran emoción hacia las actividades culturales, a producirlas y a consumirlas y a generarlas. De eso vamos a hablar, o sea que estamos en casa, estamos en familia. Gracias. Gracias a ti, jalapeño, egresado de la escuela Repsamen, de la primaria, muy querido y reconocido por las gentes que saben, las que no saben, pero lo disfrutan. Pues platícanos de proyectos actuales, de proyectos originales y de cómo hoy día haces cultura, generas cultura y el propósito de acercar a muchos a la cultura, ¿cómo lo llevas a cabo? Te escucho de entrada y ellos también. Pues bueno, yo creo que es una particularidad de mi persona. Desde niño fui un niño muy sensible, un niño que veía más allá de lo que te plantan enfrente. Siempre me involucré mucho con las emociones de las personas. Obviamente que viví los melodramas familiares, las películas del Mercado de Lágrimas y de Pedro Infante y de sentarte a llorar y sentarte a reír, que era lo que recibíamos como estímulos emotivos, ¿no? Entonces yo siempre fui muy receptivo de todo esto. Y esto me llevó siempre a tener un respeto por la emoción de los seres humanos. Tanto las positivas como las negativas, que ya no se dicen que son negativas, sino que son aprendizajes. Entonces, de ahí aprecié mucho la música, aprecié el teatro, aprecié el canto, sin tener una cultura en casa de música clásica ni nada elevado, pues yo oía cantar a mi papá tangos, oía a sus amigos cantar baladas, por ellas y contra ellas, y veía a esos señores mayores transformarse en niños, jugando y sintiendo y emocionándose. Los veías cómo su lenguaje corporal cambiaba y cantaban con emoción, y yo decía, qué padre, ¿no? Eso es entrar en una dimensión diferente del ser humano, que no los veías comportarse así en la vida normal. En su vida cotidiana. Cotidiana, pero entrabas en la música y se transformaban. Yo observaba eso de niño y me llamaba mucho la atención. Entonces quise conocer, quise explorar, y desde muy jovencito entré a clases de teatro, entré a clases de música. Que esa es otra cosa importante. Jalapa daba esa opción. Tu familia era abierta hacia ello, pero había la posibilidad de hacerlo. Mucha gente de tu generación, que eres joven, yo soy un poquito mayor, tuvimos gran acceso, fácil acceso al conservatorio, al piano, al canto, al teatro, ¿no? Pues mira, ese privilegio de vivir en una Jalapa, que era una provincia con tantas posibilidades, con tanta libertad. Yo digo, un niño cargando su mochila de la calle de Allende, cruzar el Parque Juárez para llegar a la primaria, pues era un privilegio, ¿no? Ahora no puedes dejar a tu niño solo que media cuadra lo desaparecen. Sí, o sea, fueron privilegios de esa época en que podíamos tener esas libertades. Entonces ir al conservatorio, pues me quedaba cerca de mi casa. En Sebastián Camacho. En Sebastián Camacho. Me tocó ya Juárez. Entonces había todo ese acceso. Ahorita son los papás los que están estimulando en los hijos, oye, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no estudias allá? Sacarlos del teléfono, sacarlos del digital, iPad, ¿no? Para ir a esas cosas. En mi época, y yo así fui, yo me salí de la rutina de mi familia porque yo rompí con los esquemas de educación para yo buscar esas formas, ¿no? Mis papás nunca me mandaron al conservatorio, nunca me mandaron a estudiar teatro, yo lo buscaba. ¿Y no crees que tenía que ver el que compañeros tuyos de escuela
hablaban de todo esto con familiaridad y con una noción de atractivo, porque es el entorno el que te termina influyendo, ¿no? Sí, yo realmente no tuve una apertura muy grande a esa parte emotiva con mis compañeros. Fui un niño medio aislado. ¿Retraidón? Retraidor, muy observador, porque desde niño me cuidaron mucho, entonces no me dejaban salir con los chamacos porque iba a aprender malas palabras. Entonces yo veía desde mi ventana jugar a los compañeros y desde ahí yo veía, observaba los comportamientos, las conductas, y eso me fue estimulando a tener una observación más profunda del ser humano. Y yo creo que eso es lo que me hace también ser director de escena, porque tú ves tus personajes y tú ves cómo se desenvuelven y cómo puedes conjuntar sus encuentros emocionales para generar acciones, ¿no? Entonces sí era una época en la que tuve ese privilegio, esa libertad, pero sí rompí con unos parámetros familiares. Digo, cuando me fui a estudiar a Nueva York, pues un muchacho de provincia, recién graduado de medicina y ya casado con 3 hijos, como además precoz, porque salí de la escuela a los 21 años ya casado. Y medicina. Y medicina, digo, ¿qué vas a hacer? Pues siempre seguía mis sueños, siempre seguía lo que yo quería y buscaba la manera de hacerlo. La forma de educarnos en esa época, y a lo mejor compartes conmigo esto, a mí no me daban todo lo que quería. A nadie. Me dosificaban, A nadie. y de ahí yo tenía que buscar lo que quería. Entonces yo aprendí a generar las cosas que yo quería conseguir. Dame un ejemplo. Pues por decirte algo, yo quería un juguete, yo quería una bicicleta y no me traían la bicicleta los Reyes, ¿verdad? Porque Gracias. entonces, ¿qué hacía? Gracias. Me ponía a hacer... No había un gobierno que las pero alquilara. me ponía a hacer unos muñequitos de Navidad y me ponía a hacer unos Santa Claus para colgar en las ventanas y los vendía a mis vecinos. No. ¿Y llegaste a tener la bicicleta? Y me compré mi bicicleta. O sea, Entonces, un chico emprendedor. sí, o sea, como... Pues si quiero esto y necesito esto, pues veo qué hago para tenerlo, ¿no? Un gran sentido común. Sí, o sea, un sentido de que las cosas pues tienes que esforzarte, ¿no? Si quieres llegar allá tienes que caminar, nadie te va a cargar y te va a llevar, ¿no? Entonces, Pero no es lo más frecuente ni es lo que suele suceder, porque de pronto hay muchos chicos que pues, tal vez no tengan el carácter y de pronto se les niegan las opciones y se quedan esperando. pero ese es el respeto, ¿no? Cada uno trae una esencia diferente y a lo mejor alguien puede caminar 10 pasos y alguien camina 2 y es un gran logro. Entonces hay que respetar también el impulso que tiene cada ser humano y apoyarnos, ayudarnos, y los que podemos caminar más, ser estímulos y ser... Te traen tu café, qué perdón la rico, muchas interrupción, de gracias, Café muchas gracias. Ciudadano. Gracias. Mira, tómalo, acércalo. Gracias. Mira, nuestro tarro está muy, muy a propósito. Claro, Y claro. nos encantó. Creemos que el café es una bebida que genera confianza y un ánimo coloquial para el diálogo. Pues aquí estamos. Es el nombre Bravo. del programa y el líquido que, Claro, que claro, tomamos, claro, como la sí, cultura que consumimos. Sí, así es. Sígueme platicando. Hay algo que me llama la atención, fíjate. Es que no es lo mismo estudiar una carrera corta, que muy valiosa, puede ser comercio, que estudiar medicina. Es que estudiar medicina es una de las carreras más esclavizantes, difíciles, prolongadas. Trata de conservar la vida de las gentes y aventarse ese tiro, como se dice coloquialmente, pues requiere tener pues la decisión. ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Terminaste toda la carrera? ¿Te recibiste? Sí, me recibí, me gradué con mención honorífica, fue el segundo lugar de mi generación, Caramba. con 9.57 promedio. Claro que cuando dejé la carrera de medicina fue un shock para mis compañeros, para mi familia, ya me veían con mi clínica de especialidades y muy instalado. De haberla seguido, ¿qué rama te hubiera interesado llevar a cabo? En esa época yo pensaba estudiar algo facilito, neurocirugía, entonces No digas. quería cosas así porque... Digo, siempre he estado interesado en el comportamiento humano y los porqués uno hace tal o cual cosa. ¿Te ¿no? gustan las cosas difíciles? Desde lo emocional. Es que yo ese término no lo uso. Ok. El término difícil no lo uso porque ya eso el cerebro se queda con una idea difícil, es algo negativo. Entonces, ¿te gusta? ¿Te interesa? Explóralo, apréndelo, desarróllalo. Es el enfoque positivo. Pues podría Sí, ser ¿no? así, podría ser así. Creo que, porque yo así era así. Me decía mi papá, no, ¿qué vas a hacer? No, yo quiero hacerlo. Voy y lo hago, ¿no? Claro que sí, obviamente, siendo con espíritu rebelde, que era una rebelde, sino era
una idea personal de ser justo. Sí. O sea, explícame por qué. No quiero que hagas esto. ¿Y por qué? No vas, ¿por qué? Explícame. Sí, no, pues los Y si no, ponías... porque soy tu padre, porque soy tu madre. Pues Porque- no. y Esa se no es acabó. razón suficiente, ¿no? Entonces, sí, siempre tuve esa inquietud de ir más allá y de ver más allá de las cosas. Y entonces, esa búsqueda de ese contacto entre los seres humanos, o cómo surge espontáneamente, cómo la gente se une cuando ves algo que te llega, que te duele y puedes llorar con una persona y en ese momento te estás uniendo en su humanidad, o puedes reír por algo que pasa y se contagia. Entonces, esos son los puntos de unión. Y yo creo que en esa época, hablando de lo que me dices de lo difícil o fácil que puede ser estudiar 2 carreras, estudiar medicina, creo, y quizás estés de acuerdo conmigo, en esa época, en mi época, yo no pensaba en estudiar para obtener un estatus económico. Yo estudiaba porque tenía que saber, y si iba a ser médico tenía que curar. Entonces, lo económico es resultado del trabajo que haces. Bien. Y ahorita las generaciones quieren primero lo económico y después veo qué hago, ¿no? Entonces yo creo Cierto. que si yo me esfuerzo por hacer algo bien, ya de ahí vendrá la recompensa económica de acuerdo también a lo que tus aspiraciones puedan ser. Pero estudiar medicina era saber que tu labor iba a ser curar. Sí. Entonces Y además, qué gratificante, ¿no? Exacto, tienes que saber curar, lo digo a mis alumnos de ahora. O sea, si tú eres médico, a ti no te importa si esa persona es pobre o esa persona es rica. Tu labor es curar. Ya de ahí si una te paga con pollos, otra te paga con miles de pesos, eso es otra cosa. Eso viene después. Pero yo no voy a estar pensando, esta persona no tiene, no me va a pagar, entonces no la curo, porque entonces no estás haciendo tu labor. Y en el arte tiene que ser lo mismo. El arte es, le pregunto a mis alumnos, bueno, el doctor cura, el ingeniero hace puentes y edificios, el arquitecto hace casas. ¿Qué hace el artista? Sensibiliza. Sensibiliza. Eso es lo que tiene que hacer el artista. Entonces, Clave palabra, ¿eh? ahí no te importa si cantaste en una iglesia o cantaste en un gran teatro, si hubo 2, 3 personas que suspiraron, sonrieron, lloraron con lo que tú estuviste dando, ya hiciste una labor en este mundo. Entonces, ese es, por eso decía, para mí, consumir cultura es tan importante como generar cultura. Y generar cultura es ser sensible ante las cosas. Y consumirla requiere de sensibilidad. O sea, Exacto. para esa Tiene que ir interacción, absolutamente. el común denominador es la sensibilidad. Yo quisiera que toda la gente fuera culta, teniendo como sinónimo la cultura sensibilidad. Correcto. Porque a la hora de la hora, como te decía, digo, y lo hemos visto, ¿no? En las desgracias, un temblor y la gente sale y ayuda y se mueve. Y ahí no te importa si es rico, si es pobre, vas y jalas al niño del hoyo que está cayendo. esas Tocaron cosas. una fibra de tu sensibilidad clave. Exacto. Ya, Y entonces la cultura mal entendida es yo sé mucho, entonces no me junto con la gente que no sabe. Y el que sabe tiene que compartir con la gente que no sabe. Y entonces es como estamos generando cultura, consumiendo cultura. Y de todos aprendemos. Ahora, yo siento que en la capital veracruzana, que en Jalapa, había un rango más alto que el promedio, incluso que la Ciudad de México, en proporción de densidad de población y de tamaño de los espacios geográficos. Había un gran consumo de cultura. Yo vi a Pablo Casals aquí en Jalapa y actuar al Ballet de la Ópera de París en el Teatro del Estado. Entonces, que en otras plazas pues ni siquiera se imaginaban. ¿Qué pasó? ¿Cómo devino en un decrecimiento de ese rango de cultura por población participante? Mira, a mí me tocó la época de el gran sembrador de cultura, sembrador de sensibilidad que fue el doctor Roberto Bravo Garzón. Yo creo que soy un beneficiario directo de la labor que él quiso hacer estando como en la Universidad Veracruzana, que es a partir de donde yo siento que en esa época Jalapa era la Atenas veracruzana, ¿no? De verdad. Y entonces una ciudad que tiene grupos de teatro, grupos de ballet, de baile, talleres de todo, o sea, era algo muy inusual. No todos los estados tenían eso. Y 80 y tantos grupos, ¿no? Exacto, y esto generado por una persona que sabía que eso era lo que era importante para la comunidad, situó a Jalapa en un lugar muy importante en todo el país.
Y hasta fuera de él, ¿eh? Y hasta fuera de él, sí, sí, sí. Yo tuve el privilegio de ser parte del coro de la universidad, entré a los 16 años, luego fui parte del taller de ópera de la universidad, generado por la Universidad Veracruzana y el doctor Sí. Bravo Garzón. Luego tuve la oportunidad de hacer óperas con la Universidad Veracruzana, que apoyó la misma universidad. Hicimos grandes festivales, Festival Junio Musical, hacíamos 2 o 3 títulos de ópera en un año. Entonces había una persona que sabía que eso era lo importante. Y habiendo tenido un doctorado en filosofía de las artes, pues entendía lo importante que era ¿Cómo cultivar no? eso, ¿no? Entonces fui beneficiado por eso, y esa época fue el florecimiento de Jalapa como la Atenas Veracruzana. ¿No? Sí, sí, sí. Grande, 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 grande. Inclusive el movimiento operístico, que yo me siento generador de continuar ese movimiento en Jalapa, éramos de los más importantes en el país. Sí. Y ahora hay muchas compañías en muchos estados, y en nuestro estado fue decayendo. Creo que ¿A qué se debe? el problema es que, bueno, aparte de los saqueos económicos de las arcas de nuestro estado, de lo que tanto se habla o se sabe, Sí, dejó sin recursos a la actividad de salud, ya no digas a la cultura. Al pero consumo. ahí es donde yo te digo, si tú tienes una vocación, si tú tienes un deseo de hacer algo importante en tu comunidad, en tu entorno, pues no lo dejas de hacer. Digo, yo tuve oportunidad de hacer grandes producciones que traíamos vestuario de Bellas Artes, traíamos producciones de Bellas Artes a Jalapa, y ahora que no hay recursos, pues si ya no hay recursos, ya se acabó. No, ahora hay que generar cosas, y hay que unir esfuerzos, y hay que hacer y seguir adelante. Por eso ahora he producido varias óperas para Jalapa. Hicimos la ópera Payasos hace 2 años, el año pasado hicimos Traviata, hicimos Verde de Sevilla, y ahora vamos a hacer Carmen. Y siempre hay alguien que se une al esfuerzo, apoya Ya. de alguna manera, y logramos continuar con esa tradición de la ópera en Jalapa en un formato grande, ¿no? Digo, porque se pueden hacer cosas pequeñas, y hay jóvenes que están tomando esas iniciativas, y qué bueno, ¿no?, que lo estén haciendo, pero también contar con los elementos que hacen presentar un formato mayor de lo que es la ópera. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos ópera? ¿Por qué ese género sigue vigente? ¿Por qué? Porque se maneja precisamente ese grado de sensibilidad, porque la ópera bien hecha es un teatro cantado, cuenta una historia emocional. Sí. Entonces eso hay que entenderlo, y para mí eso es lo más importante. De repente a veces hacen óperas y la gente no entendió ni la historia, pues sonó bonito, cantaron bonito y ya. No, los compositores llegaban a la víscera, ¿no? Y de ahí te agarran, y de ahí te llevan y te traen, y desde ahí generamos sensibilidad para que tú sea sensible ante lo que pasa en tu entorno inmediato. Desgraciadamente las familias, ya los hijos no hablan con los papás ya no hablan con los hijos, o ya ni entre la misma pareja se hablan porque están muy ocupados cada quien en su mundo, y no generamos lazos de conexión. La sociedad está bombardeada por elementos de distanciamiento emocional. Entonces cada vez queremos sentir menos. Y eso es lo que nos agila como humanos. El arte tiene que hacerte sentir más y pensar menos. Sí, esto que dices es curioso, porque digo es cierto, pero lo curioso es cuán paradójico es que a través de un aparato electrónico nos acercamos al que está lejos y nos distanciamos del que está a nuestro lado. Suena como incongruente, ¿no? Y eso hacemos. Y eso hacemos, y yo para mí soy de esa generación que creemos que hay otra forma de comunicarnos y otra forma de mantenernos Y es unidos. yo creo que la esperanza, Y ¿no? es lo que queremos hacer, ¿no? Que jalar a los jóvenes más a que se comuniquen a un nivel emocional, que los muchachos puedan hablar con sus papás. Tengo muchos casos de jóvenes que estudian alguna actividad artística, cuestión conmigo, canto, y hay un aislamiento importante, y eso genera una pobreza interna y un dolor interno que muchas veces ni siquiera lo queremos manifestar, porque el hijo, como le dice a su papá que se siente mal de algo, si el papá, yo te pago la escuela, te compré el coche, tienes que estar bien, así es que no te quejes. Casi que tienes que agradecer, ¿no? Sí, y agradeces, pero hay factores humanos que van más allá de las satisfacciones superficiales y económicas, que son importantes definitivamente, pero hay un lazo de conexión más grande en el que tenemos que unirnos como humanos para mejorar. ¿Sabes qué me nuestro doy entorno. cuenta? Que mucho de psicología tienes tú porque vas a los orígenes y a las motivaciones que generan reacciones en la gente. ¿Has estudiado psicología?
Pues creo que te digo que fui un psicólogo nato desde niño porque observaba mucho no fui un niño que tuviera libertad de salir a jugar. Siempre me limitaban mucho en mi casa porque me cuidaban. El más pequeño. El más pequeño, yo observaba a la gente. Mi gusto siempre fue observar y ver cómo reaccionaban y cómo se comportan. Y desde ahí aprendí a percibir más allá de lo que se veía. Entonces ya hay una psicología ahí aplicada. Desde muy jovencito mis tíos venían a preguntarme a mi consejo. Yo era un niño todavía adolescente. Y oye, me dices que tú me dices cosas muy lindas y nadie me dice eso que me dices. Y bueno, eso venía de la sensibilidad y de la observación. Curioso. Entonces, a partir de ahí siempre tuve ese acercamiento con las personas a un nivel más profundo. Me cuesta trabajo mantenerme en un nivel superficial cuando tengo una plática personal, como es el caso ahorita contigo. Se convierte en algo pues donde humano, emotivo, más no hay una pose de que pues sí, hablamos de la belleza. Se vio muy culto, ¿no? Se vio muy culto. No, o sea, y lo quiere compartir. Sí, ¿no? O sea, difícilmente puedo estar puedo hacerlo, pero no es lo que me llena en una situación de superficialidad. Fíjate, ahora que estás hablando de todo esto, yo quiero rescatar algo que señalaste, me parece importantísimo, en estos días de crisis donde cuando no falta presupuesto, falta comunicación, no solamente entre instituciones y ciudadanía, sino al interior de las propias familias. Va mi pregunta, ¿cómo te estás organizando, coordinando con lo que hay, con esa imaginación y sensibilidad tuya? Porque, o sea, viene Carmen de Bizet y yo sé que viene con todo, que viene fuerte, que se va a presentar en serio, con más de 100 gentes en escena. Platícanos qué involucra todo, de la A a la Z. Fíjate que tú lo vas a saber, surgió este libro del secreto, ¿no? Que supuestamente tú decretas y el universo conspira para cumplirte tus sueños. Ahorita nos platicas porque nos vas a dar poder. No, pues yo usaba eso sin saber que existía, antes de que saliera ese libro y antes de que existiera eso. Escuchen. Bajo esa premisa yo me fui a estudiar a Nueva York con 3 hijos, mantuve una familia de 5, que parecía algo imposible, pero yo sabía que se podría hacer. Vivimos en Nueva York, estudié en la mejor escuela de música de Estados Unidos, que fue Juilliard School of Music. Uy, caray. Beca completa que me dieron. Entonces, había un deseo interno de hacer cosas, y cuando es algo positivo, se van encontrando los medios. Caminos, ¿no? Yo, para irme a Nueva York, pues ya la escuela me había becado, pero necesitaba para estancia, y además iba yo con 5, y pues pide una beca, y fui al Palacio de Gobierno a ver al gobernador, y 3 días haciendo antesala y no pasaba nada, y un día aparece una persona y me dice, maestro, ¿qué hace usted aquí? Pues vengo a buscar una beca. ¿Y quién te manda? ¿Quién te recomienda? No, pues nadie. Yo vengo aquí solita a pedir mi beca, y él me había visto en Bellas Artes cantar. Yo ya había cantado en Bellas Artes. Caramba. ¿Cómo es posible? A ver, pase para acá. Pues me pasó a su oficina, y su oficina abrió una puerta a la oficina del gobernador. Eso es destino y es Sí, decretarlo. o sea, yo estoy tomando nota, ¿eh? Sí, me pude haber ido al siguiente día de la antesala, hice antesala 3 días, y surgió ese momento, y el gobernador me dijo, ¿qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? O sea, tuve un apoyo que surgió así, espontáneamente, por un deseo nada más. No iba recomendado por nadie, no era hijo de ningún político, nada. ¿Se vale preguntar qué gobernador? Estaba el gobernador Dante. Dante Delgado. Pues qué bueno saberlo, ¿no? Qué bueno saberlo. Y entonces tuve ese apoyo. Entonces, van pasando las cosas cuando uno las va decretando. En este sentido de las óperas, por ejemplo, pasé la época en que había un presupuesto, y la Universidad de Veracruzana tenía un presupuesto, y nos decía, aquí está este dinero para el festival y para hacer la ópera, y podías darle la entrada libre al público, un precio muy barato, porque ya estaba sufragado por el dinero que era destinado para la cultura. No era el dinero de nadie, el dinero del mismo pueblo, que el mismo pueblo invierte para la cultura. Claro. ¿No? Ahora nosotros pagamos impuestos, pero eso no es para nosotros, no revierte en nosotros, ¿no? Se desvía por muchos caminos. Entonces, dices, pues, ¿qué hago, no? Y siempre, con un proyecto así, hay gente que se une. Habiendo ya, yo me fui a Europa, viví en Europa, estuve cantando por allá, y regresando, ver la situación del país y del Estado, sobre todo. Del Estado. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer algo.
y hacemos ópera. Y entonces me atreví yo a ser inversionista, a ser productor, y con la buena voluntad de muchos artistas, colegas, alumnos, vamos y lo hacemos. Y salimos adelante, hicimos 2 funciones de la ópera Payaso, nos fue muy bien, hubo muy buenas críticas. Entonces se van uniendo voluntades. Y en este caso, por ejemplo, ahora que hacemos la ópera Carmen, y anteriormente con La Traviata y con Barbero de Sevilla, tuve el apoyo de los Rotarios de Jalapa, que se unieron a esta causa, apoyaron mucho, sobre todo, difícilmente alguien te va a dar dinero, recurso económico, pero yo le apuesto al público, y el público ha respondido para que de la taquilla podamos sacar los gastos primarios de lo que es una producción, con la ayuda de gente como han sido los Rotarios, y de esta manera cubrir los gastos, pagar la producción. Y hemos hecho todavía la bola altruista, regalamos un microscopio de especialidad al SECAN, que no tenía un microscopio de especialidad, siendo un centro de cancerología, y me siento honrado, está el testimonio de haber otorgado ese microscopio al hospital. Entonces, hay gente que aparece y dice, yo le entro, vamos. No, los Rotarios también nos apoyaron con el Barbero de Sevilla, sobre todo con la venta de boletos, ¿no? Que es de donde vamos a recuperar, porque no tenemos un recurso de un patrocinador que nos diga, aquí está el dinero y haz tu producción. Entonces, yo he invertido, me he esforzado, conjunto artistas, conjunto sí, eres gente. además buen administrador y buen coordinador, sí. No nada más es, soy artista, hago un guión, hago un arreglo, sino es como que todo el negocio, todo el proceso, así desde es. la creación hasta el consumo, más la administración de la empresa artística, sí, tienes que ¿no? hacer, por ejemplo, ojalá esto crezca más y así va a ser, porque generas trabajo para un iluminador, para un diseñador, un tramoyista, para los músicos, para los cantantes, generas. Entonces, esta vez, con la Carmen, que vamos a presentar próximamente en Tlalpan, 19 y 20 de octubre. 19 y 20 de octubre. Sí. Tomen nota, porque ¿hay boletos todavía? Sí, está en la preventa con descuento, así es que aprovechen. Okay. ¿Hasta cuándo el descuento? Va a estar hasta el 30 de septiembre. Hicieron un aumento en las fechas para que más gente pueda adquirir los boletos a mejor precio. Entonces, el fin de semana, 19 y 20 de octubre. Ok, continúa, perdón. Entonces, esta vez, bueno, ¿ahora qué hago? Hay que hacer. No se puede ir este año sin ópera. Y me encuentro con el apoyo de la Universidad de Jalapa. Qué bueno. De su rector, su rectora, compañera mía de la preparatoria, y entusiasmados con este proyecto, y estoy feliz porque nunca había tenido un equipo tan grande colaborando conmigo, no en la parte artística, pero sí en toda la logística que genera un espectáculo de este tamaño. Qué maravilla. Entonces digo, siempre hay alguien que va a abrir una puerta, que te va a ver, sabe cómo ayudo, qué hago. Y en esta ocasión digo, la cultura siempre se le ha adjudicado y ha sido responsable, la cultura de nuestro estado y de nuestra entidad ha sido la Universidad Veracruzana, porque cuenta ya con los artistas, la infraestructura, los artistas, los grupos, y bueno, yo trabajo también con la Universidad Veracruzana, y actualmente están haciendo también una gran labor por seguir produciendo espectáculos para nuestra comunidad. Pero qué interesante que una universidad privada, ¿cómo no?, le apueste también a la cultura, se una a algo como esto y trate de dar lo mejor. Y digo, yo en eso soy muy responsable y muy agradecido. Entonces estamos trabajando muy fuerte para que eso sea algo muy padre, muy bonito. La Carmen es una ópera que mucha gente ha visto, es una ópera que ahorita está presentando miles de funciones en todo el mundo, y Jalapa ya ha habido otras puestas en escena. Esta va a ser una puesta en escena especial, diferente, porque la hacemos en una sala de conciertos, no en un teatro. Entonces el concepto es interesante, tenemos que ser creativos y contar la historia, que la gente venga y entienda la historia de Carmen. No es, de repente Carmen ve y es flamenco, dices Carmen es flamenco y son toros, historieros. No, Carmen es la historia de una mujer que se adelantó en su época y que tenía la contradicción de que tenía esa fuerza femenina que parecía masculina para ejercer su vida, creía en el destino que le señalaban las cartas. Por su propia cultura gitana, ¿no? Pero además es interesante porque el autor es francés. Entonces,
el poder recrear en escena con la cultura francesa, meterse en el mundo gitano, en el mundo español de aquellos tiempos que no era lo que hoy estamos percibiendo, pues también es todo un mérito porque era dificilísimo poder traducir de lo francés a lo andaluz o a lo español o a lo gitano, que es todavía más telúrico, ¿no? Muy curioso, ¿no? Yo creo que, volvemos a lo mismo, es entrar en la sensibilidad, ¿no? Porque si te vas a ese punto, digo, voy a dar próximamente, la próxima semana, un concierto de tangos. Mira, ¿Y a dónde? También, Sí. que tomen nota aquí Sí, los amigos. Próximo jueves 26 de septiembre y el 6 de octubre, concierto de tango en JJ Herrera y en el Museo de Antropología. Entonces, cuando tú entiendes un texto, ves la música donde te lleva, te jala en la víscera, ¿no? Y es una forma, los tangos, dicen, son muy azotados, ¿no? Porque te llevan a la sensibilidad de lo más doloroso, ¿no? Dices, hoy es el tango, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Y es un tipo que se está despidiendo de la vida porque se va a morir. Y se le murió su madrecita, su viejita santa, se le murió la novia, se la llevó Dios, y ahora se va él y se despide de sus amigos. Por eso Entonces, se dice, y me hizo un tango, exacto, cuando alguien te hace un exacto. pancho Entonces en dices, México. pero pues, te estoy poniendo el ejemplo del tango, ¿no? Sí, sí, pero sí. si vemos nosotros las películas de Pedro Infante, Ah, bueno, también que son otro crecimos con tango. esas, pues son tangos. Sí, 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 De sí. repente queremos que la vida sea un Disney World Sí, con no happy es. ending. Y yo digo a mis alumnos, no, mijito, esta canción trae un conflicto. Esta ópera trae un conflicto. O sea, lo que presentamos artísticamente son cómo se plantea un conflicto en tu vida, cómo se desarrolla y a dónde te lleva. Porque Y a veces lo resuelves y a veces no. exacto, porque si hablamos del tango, hablamos de la cultura francesa, ¿no? Dime las canciones de Edith Piaf, si no tienen también, son un tango. Sí, que de cortarte ¿No? las venas, claro. Esa de Ne me quitte pas, o sea, y luego, si te vas a la ópera y ves a Puccini, que la Madama Butterfly se hace harakiris, bueno, Se pues, llevan al hijo, ¿no? se lo lleva el ¿Cómo no la gringo, ¿Cómo caray. no la llevaron a terapia, verdad? Se hubiera quedado con el otro japonés Sí, sí, y le sí. educa al hijo y manda la fregada al gringo. No, porque las emociones son de otra manera, porque no hay estructuras establecidas para la emoción, porque cada uno la manejamos de diferente manera. Y entonces sí tenemos que aprender. Y estas obras son el reflejo de una conducta muy humana que a dónde te puede llevar. Y entonces nosotros reflejamos que podemos caer en esos excesos y están pasando. O sea, que nada más te metes a las noticias y hay muchas Hay todo. Madame Butterfly, hay muchos adiós muchachos, Feminicidios, compañeros de mi vida. sí, muchas Carmen. Exacto. Pero nosotros queremos aislarnos. Yo quiero ser la princesita de Disney nada más. Y eso está bien. Se llama zona de confort. hoy Zona de día, ¿no? confort. Pero ¿qué pasa? Entonces, no enseñamos a nuestros hijos, no enseñamos a nuestro entorno a lidiar con la zona de no confort. Que es la realidad, Que al es la final de realidad. cuentas, Entonces ¿no? nos quedamos en una aparente zona de confort. Que el y día si que me muevo para sales- acá, qué miedo, si me muevo para acá, qué miedo. Y no eres feliz ahí tampoco, porque no eres capaz de expresar lo que sientes. Y además, no elaboras ni te preparas para tener capacidad de respuesta. Ahí La está el capacidad de punto. respuesta te ayuda a sortear las tragedias incluso, ¿no? Digo, no digo que no sufras, pero ya sabes que hay tragedias. Bueno, eso se aprende en la ópera, y esta ópera de Bizet, Carmen de Bizet, ¿cómo juntaste a todo ese elenco artístico? Cuéntanos. Pues mira, estoy muy contento porque, pues, dentro de mi carrera como cantante, he mantenido una carrera al mismo tiempo como docente del canto. Yo admiro a la gente que canta y me encanta que la gente cante. Entonces, tengo y he tenido alumnos de todas las tesituras, de todos los tipos de voz, de todas las intenciones, si cantan boleros, cantan baldadas, cantan rancheras, o cantan ópera, o cantan zarzuela. Es maravilloso cuando la gente canta desde adentro. Entonces, he formado a muchos cantantes y en este caso para la Carmen pues tenemos un lujo con nuestra debutante. La chica que va a debutar en el rol de Carmen es Gabriela Flores, jalapeña,
tenemos mucho talento jalapeño ya con nivel internacional en esta ópera, pero hablando del personaje principal, ella se formó en el conservatorio y en talleres de canto que yo hacía, ella siendo una niña, una adolescente, ¿no? Qué la bonito, la es como una cantando- hija. Sí, la tengo cantando Pocahontas en los videos, en mis talleres, y de repente Da el salto. da el salto, se va a Bellas Artes, entra al Ópera Estudio de Bellas Artes, es finalista del concurso nacional de canto y se le abren ¿Se las fue? puertas, ¿Se se fue? va ¿Se a fue? Filadelfia, es parte de la Academy of Vocal Arts de Filadelfia, se va a Europa y ahorita forma parte del estudio de Plácido Domingo en Los Ángeles. Maravilloso. Entonces una jalapeña que nace, sale de aquí, Pero de ya, esta- ya. y a dónde brincó un gran talento, una bellísima persona, una hermosísima mujer, ¿Qué tono es? ¿Qué tesitura? mezzosoprano. 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 Entonces, hablando con ella, me dice, ay maestro, quisiera debutar la Carmen, es un rol que icónico para una mezzosoprano. Yo pensaba que ópera iba a ser este año, dice, ¿por qué no hacemos Carmen? Hacemos Carmen. Entonces realmente estamos haciendo un debut para una jalapeña que se merece, Eso que y todo más. el público Ay, qué venga gusto, a verla. claro, qué bueno que lo Sí, platicas. claro, es muy orgulloso, su familia también muy orgullosa de ella. Sabemos lo malo por todos lados, en los noticieros, y de las cosas buenas, pues parece que no tienen rating, ¿verdad? Así es. Hay que promoverlas y hay Así que es. contarlas. Una jalapeña estelar Así es. que está en el estudio de Plácido Domingo, que ha crecido y que viene a debutar como solista, como el Carmen, personaje principal. protagónico en Carmen. Sí, acaba de ganar un concurso en Austria, el primer lugar, ganó el concurso también de canto, y qué mejor que debute en un rol que va a ser un rol que va a cantar muchísimos años de su vida, y que qué mejor que sea en Jalapa, su ciudad En su natal, tierra, que con su tierra, sus amigos, sus familiares y el público que la va a acompañar, que la vean debutar en ese papel tan importante. Entonces, esas oportunidades que Dios o la vida me permite generar para alguien que lo merece de esa manera, imagínate, qué privilegio tan grande. ¿Quién la hace del torero? El torero viene un chico Del Matador. de Costa Rica que conocí, estuve en un festival internacional este pasado verano, y es un muchacho muy talentoso. Me impresionó su histrionicidad y la característica de su voz. Entonces, pues yo quiero personas que se comprometan con la parte actoral de los personajes, no nada más la voz, ¿no? Claro. Porque también eso pasa a veces en la ópera, pues cantó bonito, pero no expresa. Entonces, Sí, sí, tenemos sí, que sí. llegar Tieso. a la Ujú. víscera, ¿no? A qué está sintiendo el personaje. Entonces, yo como director de escena trabajo desde las emociones de los personajes para que eso se traduzca en la voz, y la voz ya es secundaria a lo que realmente está expresando, ¿no? Ah, muy bien. No tenemos que, no, pues qué bonita voz, no, ¿qué te dijo? ¿Qué te expresó? ¿Qué sentiste? ¿Te llegó? Ese es el punto del canto, ¿no? Entonces, viene este chico que es de Costa Rica. ¿Cómo se llama? Se llama Gabriel Morera. Súper talentoso muchacho, también va a hacer una gran carrera a nivel mundial. Tenemos otra chica jalapeña que también fue finalista ya en concursos internacionales, Tania Solís, va a debutar como Frasquita, una chica con una voz preciosa. Está como Mercedes, está Rita Hernández, que es una chica egresada de aquí del conservatorio. Sí, es talento local, está qué haciendo maravilla. una labor muy importante Ujú. como maestra y como músico, con una voz excelente también. Vienen artistas de México, alumnos míos también, a hacer los otros papeles, muy comprometidos, que se dejan sus actividades por venirse a Jalapa para Eso es generar solidaridad, así ¿eh? es. Y por una causa así maravillosa. ¿Quién hace no del villano, porque también hay que platicar sobre esto, el militar? Yo. ¡Ay! Yo ya sabía que te estabas guardando ese Es un papel dato. que he hecho mucho. He hecho mucho el Don ¿Cuál te José. gusta más? Bueno, don José es el más fuerte, el más herido, el que tiene los pantalonzotes para reaccionar. Es el del conflicto. Porque el matador finalmente se va, ¿no? Se va. Sí, realmente Don José es un alma también en conflicto. Y por eso se une con Carmen. Porque tiene que haber dos locos en la vida. Para vivir las locuras juntos y disfrutarlas o sufrirlas. Entonces, Don José es quien el destino pone para que Carmen termine con su vida. Porque hay una escena en la cuando lees las cartas y dices que me echo las cartas y me echo las cartas y siempre sale la muerte. Entonces ella está esperando que en cualquier momento se va a morir. Pero Y es por que- eso vive rebeldemente. Pero date cuenta que además es una certeza para todo ser humano.
todos nos vamos a morir. El punto es cuándo. ¿Cuándo? Y ella lo amenaza cada vez, las cartas. O sea, es reiterativo. Es reiterativo. ¿Cómo le comentas hoy día, con toda la tecnología, con todos los avances, al auditorio el real fondo de Carmen? Porque es en francés, la van a cantar en español, se va a traducir. ¿Cómo compartes, cómo le regalas a tu auditorio a Carmen, el sentido profundo de Carmen? Primero que nada, lo que te dije, como director de escena tengo que apelar a la historia emocional, a la historia emocional del personaje. ¿Cuáles son las emociones por las que va pasando? Y te puede pasar en una canción, puedes cantar una canción y esa canción tiene una historia y las emociones que vas pasando son las que vas representando. Entonces, primero ver la historia emocional y de ahí ya la gente tiene que sentir algo y para entender el por qué siente ya la parte que intelectualiza. Tenemos el texto de los recitativos, va a ser en español, no podemos poner supertitulaje porque Tlalna es una sala que vamos a poner una escenografía virtual, entonces no podemos poner una pantalla con que le quite la luz. Entonces lo que vamos a hacer es, los diálogos serán en español, la parte cantada en francés como se hace, y con ciertas narraciones que van situando a las personas en lo que está pasando. Eso es innovador. Y se está haciendo en Europa. Se está haciendo. Y en Jalapa. Han hecho cosas, digo, Carmen se ha hecho de mil maneras, algunas que dices, no entiendo por qué lo hacen así. Acaba de haber una producción en Londres donde Carmen sale con una botarga de orangután. No puede ser, bueno. Dices, ya. bueno, ¿cuál es el Parecen contexto? los desfiles de modas de París. Así es. Que ves así unas es. cosas espeluznantes y dices, ¿qué es esto? ¿Botargas de miedo? No, son los nuevos desfiles de moda, ¿no? Así es. Entonces, eso Se dejémoslo presta al gente lado, que ¿no? hace muchas cosas muy diferentes. Yo siempre trato de contar la historia que está en el libreto. No me gusta saltarme lo que el libretista te está contando. Eso yo lo respeto mucho. Hay directores de escena que quieren ver algo, no importa lo que estés diciendo. Yo no, yo ligo la música con lo que es el texto y desde ahí lo vamos a hacer que la gente entienda. Yo estoy seguro que mucha gente ha visto Carmen, por esta vez va a entender mucho mejor la historia. ¡Bravo! Dime una cosa, más allá de las presentaciones operáticas, ¿hay en tu proyecto como comunicador de la cultura, como al promotor, pero no promotor de difusión, sino promotor de esto que es la sensibilidad, algún proyecto en donde a la ciudadanía de a pie le pueda llegar algún tipo de talleres que expliquen y que den las bases para que quieran ir a los conciertos, busquen ir a las presentaciones de distinto orden que hacen ustedes y la Universidad Veracruzana y otras instituciones de arte y cultura? Pues mira, yo sigo desde mi trinchera. Mi trinchera es a partir del canto. Entonces, por ejemplo, acaba de haber un curso de verano, vinieron gente del extranjero, de diferentes estados de la República, vinieron a tomar un curso aquí en Jalapa con tu servidor, y se exploró precisamente eso. Y tuve comentarios tan lindos, es que llevo años estudiando canto y nunca había logrado sentir la música como la sentí esta vez. Nunca logré expresarme como lo hice esta vez. Entonces mi trinchera es eso, llevar a la gente y a los estudiantes de canto, que si dices somos doctores y vamos a hacer una campaña de vacunación, eso te toca. Y a mí lo que me toca es con los estudiantes de canto, la gente que está involucrados en el canto, que sepa de qué se trata el canto y eso lo lleve, para que así también con ese alma le canten a su bebé o le canten a su hijito o compartan con su marido o compartan con sus vecinos o compartan con su iglesia o compartan con quien sea, partiendo desde lo que su ser quiere decir desde adentro. Y ya con esa estructura serán ellos los propios factores de multiplicación con la comunidad, ¿no? Y de cambio. Y de cambio. Pues yo quiero agradecerte, Armando Mora, esta conversación que a mí me ha parecido deliciosa. Igualmente para mí, muchas muy gracias. Muy grata, un paisano, qué gusto, Sí, y un paisano orgullosamente tan hecho, tan exitoso y tan seguro de lo que quiere y a dónde va. Felicidades, gracias. Regresa con nosotros a Café Ciudadano. Fíjate que lo que queremos siempre es darle a la ciudadanía temas de interés y en este caso, bueno, consumo de cultura, Armando Mora, la presentación de Carmen de Bizet
el 20 y 21 de octubre. 19 y 20 de octubre, 20 19. horas, Sala Tlacná. Ya están los boletos en el internet también a la venta con un importante descuento de preventa. No se van a arrepentir. ¿Ya oyeron? Aquí queremos seguir teniendo estas importantes noticias. Creo que ya nos vamos. Estamos encantados de haber estado con ustedes hablando sobre cultura, sobre Jalapa, sobre la Universidad de Jalapa y sobre Carmen de Bizet. Nos vemos la próxima semana.